Sociedad Vascongada de Amigos del País y el Archivo Basagoiti han organizado este gran evento del encuentro de dos mundos al proceso de independencia de México. Nosotras, la maestra Teresa de Jesús Corral González y una servidora, Georgina Flores García, de la Universidad Autónoma del Estado de México, les presentamos la ponencia El mestizaje en la cocina novohispana. Ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Pero no vamos a iniciar con el mestizaje en sí. Para hablar del mestizaje, primero tenemos que partir de qué había antes de que se mezclaran las cosas. Vamos a hablar de la cocina no como el espacio que dentro de una casa se conoce como tal, sino de la elaboración de los alimentos y su presentación. Para lo cual iniciamos con los ingredientes, con los productos que consumían los mesoamericanos, principalmente del lugar en donde fue pasando paulatinamente Hernán Cortés desde 1519, hasta la sorpresa enorme que se lleva cuando está en una comida con Moctezuma con 300 platillos. Vamos a hablar de ello. Los mesoamericanos estaban organizados con sus mercados en donde vendían sus distintos productos, dentro de los cuales el principal del centro era el maíz. El maíz no solamente amarillo, blanco, rojo, negro, azul. ¿Qué variedad de maíz había y sigue habiendo? Nosotras venimos de la ciudad de Toluca y en Toluca el maíz tiene una membrana que hace que sea tan fuerte que se pudra en más tiempo que los otros. Y tenemos unos hongos en esta parte, no son hongos que nos hagan alucinar, aunque el color lo parezca. Además de ello, consumían una serie de productos que les daban total nutrición a los cuerpos. Sus cuerpos estaban nutridos porque tenían proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que necesita el ser humano para poder vivir bien físicamente. Sus cuerpos estaban nutridos correctamente. Aguacate, chía, camote, calabaza. Pero el chile no le va a faltar. Los platillos tendrán chile. Los chiles que existen en la parte mesoamericana rebasan el número de 50. Los más comunes que logramos consumir en esta parte del país y que ellos consumieron en esa parte mesoamericana llegan a 20. ¡Qué delicia! Los chiles en nogada, que acaban de cumplir el pasado 28 de agosto 199 años de haber sido preparados y presentados ante la sociedad. Pero eso viene hasta el final, porque eso es el punto final de nuestra ponencia. No les voy a presentar ninguna diapositiva con un chile en nogada, no vayan a decir que miento, por favor, pero ese será el punto final. Las salsas, los moles, todo lo que lleva la cocina mexicana, la cocina que surgió en el novohispano. Comen todo, raíces, tallos, hojas, frutos y flores, por supuesto que también. En este mes, al inicio, se festejó, porque es una gran fiesta, la de los muertos, y se les llevó la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil se come. Hoy le da color a algunas pastas. En el centro tenemos la flor de colorín y en la parte inferior
tenemos la flor de calabaza, la flor de calabaza con unas quesadillas deliciosas. Ah, pero entonces se llamarán de otra forma porque no tiene queso la flor. ¡Ay! ¿De dónde sacaron la proteína? ¿Qué gran cantidad de proteína tenían? ¿Cómo consumían, ingerían proteína de los insectos? ¿Qué habrán pensado los españoles cuando llegaron a estas tierras y miraron cómo se comían a los chapulines, a los chinicuiles, cómo los asaban en los comales y cómo en una tortilla con una salsita? ¡Ay, qué horror! Los gusanos de maguey. No, son una fuente importante de proteína. Pero también tenía proteína animal. La proteína animal del venado, del armadillo, del puercoespín, del mono. Y de lo que ellos llamaron, según Bernal Díaz del Castillo, gallina de la tierra. Que decía él, es un gallo con una papada muy grande. Era el guajolote. ¿Qué harían los Estados Unidos de América sin perdonarle la vida a un pavo? Pero hemos llegado al punto en donde hablaremos de su majestad, la tortilla. Dije que el maíz era un producto muy importante, esencial, la base de la alimentación del mexicano, pues es la base de la cocina también. La tortilla no solamente es un platillo más o una parte que nos ayude a comer. Sirve de plato porque sobre ella se coloca el alimento. Se enrolla y da como resultado el taco. Pero también sirve de cuchara y también sirve de cuchillo para poder cortar. Así es que ante la tortilla mesoamericana de distintos tamaños, nosotros vamos el día de hoy a rendir honor al maíz. Hablemos de las bebidas. Una bebida que era ceremonial para los sacerdotes, para los grandes señores, era el pulque. Después del encuentro de los dos mundos, se convirtió en una bebida para todos. En una bebida que cualquiera podía consumir y que hoy los jóvenes consumen también. ¡Ay, el chocolate! ¡Qué delicia de chocolate! ¿Cómo causó problemas en Chiapas el chocolate? Porque le llevaban a las señoras a media misa las sirvientas y las esclavas su chocolate y hacían alboroto. Pero era chocolate de agua. El mestizaje nos dirá que le agregarán un ingrediente básico. Después del siglo XV, el mundo va a ser otro. Ya no va a ser el mismo. Y digo después del siglo XV porque estoy hablando de 1492, cuando llega Cristóbal Colón a las tierras de las Antillas Mayores. Y en sus barcos, sus carabelas, no llevaban los alimentos suficientes como para que pudieran sobrevivir los meses que duró el viaje. Así es que tuvieron que comer lo que encontraron en la tierra. Pero hablemos de lo que nos está ocupando, la Nueva España, aquella a la que bautizó don Hernán Cortés como tal, como la Nueva España. Fíjense ustedes que en este momento, 8 de noviembre de 1519, exactamente estamos hablando nosotros de hace 101 años y 11 días. Este encuentro nos habla de 3 etnias, de 3 grupos étnicos. Un grupo que proviene de Europa, concretamente de España, los grupos nativos, naturales, que residen en estos lugares, y una persona que se encuentra aquí que es más bajito que todos los demás, inclusive
parece que tiene un pony y no un caballo, es africano. Estamos hablando de no tres culturas, porque culturas van a ser muchas. La cultura de los mayas, de los olmecas, de los toltecas, de los mexicas son distintas. Lo mismo ocurrirá con las de Europa y lo mismo ocurre con las de África. Es el encuentro de tres mundos. Yo no le pondría de dos mundos, pero son los principales. Sin embargo, tratamos, la maestra Corral y una servidora, de incluir a este tercer mundo que ha sido relegado. América le dio al mundo una gran cantidad de productos, pero el mundo europeo y africano también le dio a América. Y Asia, bueno, ya lo diremos dentro de un momento. La Iglesia va a jugar un papel muy importante, muy importante en la cocina novohispana. ¿Por qué? Pues porque los frailes tienen que mostrar a los indígenas que ellos comen con gusto lo que los indígenas preparan. Claro, alguno tendrá por ahí su botita de vino, algún fraile, pero pues no se la va a convidar al indígena porque no son los sabores que le agraden al indígena. Hasta hoy el pulque, el tequila, el mezcal siguen siendo sabores favoritos para ellos. Qué difícil fue que se dieran los productos europeos en estas tierras. Solamente vamos a hablar de dos, uno vegetal y otro animal. El vegetal es algo tan común para nosotros, tan corriente para nosotros como la manzana. Si ustedes pudieran tener un acercamiento perfecto a esta manzana, la verían pecosa. Pero saliendo de este congreso pueden ir a cualquier mercado a buscar una manzanita criolla. Y son pecosas. La manzana europea no es pecosa. Y estas manzanitas no son manzanitas, son tejocotes. Es la manzana de la tierra. ¿Qué hicieron en los conventos los frailes? Un injerto entre la manzana europea y la manzanita de estas tierras, el tejocote. Al hacer el injerto salió una manzana pecosa, pero qué difícil fue. Ya hablaremos de cómo en estos lugares en donde servían los manjares de la cocina de la Nueva España, en estos refectorios donde degustaban los frailes la cocina que ellos mismos preparaban, fue con muchísimo trabajo. Necesitaron proteger a la manzana, a los árboles de manzana. ¿Por qué? Porque los vientos, en el caso de Toluca, los vientos de Xinantecas, y en el caso de Puebla, de Huejotzingo, los vientos del Popocatépetl hacían que se quemaran en invierno los árboles. Y entonces lo que optaron por hacer los frailes fue poner árboles de ornato, que todavía logramos ver en varios de los atrios del centro de nuestro país, en ese momento de la Nueva España. Y ¡bingo! Porque entonces la manzana criolla salió. Y decía que no nada más fueron dos los que llegaron. Ahí están aquellos que llegaron hacinados, amontonados, hombres, niños, mujeres, ancianos, de todas las edades, extraídos forzadamente de África. Llegaron y ¿qué comían durante la travesía que duraba meses? ¿Qué comieron? ¿Qué era lo que les daban? Pues les daban aceite de oliva, les daban almendras, les daban aceitunas, pero ustedes saben muy bien que el aceite se arrancia, que las aceitunas se pudren. Y entonces las diarreas eran impresionantes. Estamos hablando de cocina, no nos vayamos a otro lugar. ¿Qué necesitaban ellos para haber sobrevivido sin el escorbuto que los mató a muchos de ellos? Los cítricos.
Los cítricos los trajeron los españoles y uno de los hombres que llegó con Hernán Cortés va a traer y a sembrar la naranja en Veracruz, lugar en donde hoy tenemos cantidad de naranjas. Esto nos da una sociedad compleja completamente. Trajeron cereales, hay una gran variedad de cereales, pero así como para Mesoamérica la reina es la tortilla, para Europa y para España lo será el trigo. Ellos necesitan el trigo para el pan. Qué ricas galletas hacen en las cocinas las monjas, pero necesitan las tortillas. Y entonces ahí tenemos dentro del convento la ayuda de indígenas que están con las monjas. En todas las casas tendremos cocinas con utensilios que provienen del México antiguo, pero también con utensilios que traían los europeos. Y no olvidemos el mortero que trajeron los africanos. Los productos fueron comprados no en el supermercado, sino en el mercado, en donde la gran variedad de legumbres, de leguminosas, de frutas, fueron intercambiadas. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Terminaré con ello. Pero también decía, el ganado va a ser muy importante. Dos tipos de ganado, dos tipos de estancia. La estancia de ganado mayor, la estancia de ganado menor. Y por supuesto los derivados. Para el chocolate, la leche será fundamental. Y el ganado menor, para el Valle de Toluca, el porcino será el mejor. Los mejores jamones se hacen en Toluca, los mejores chorizos se hacen en Toluca, todo se aprovecha del cerdo, pero ¡sorpresa! En la cocina, se prepara el alimento y la piel y las vísceras no las consumen los europeos. Y los africanos le enseñan a los indígenas a freír la piel. ¡Ay! Sin los africanos no tendríamos el chicharrón. Gran lujo tener azúcar. La primera hacienda cañera la va a formar Hernán Cortés, muy cerca de Cuernavaca, en Atlacomulco. Y no es un azúcar granulada como la conocemos cuando se empieza a consumir, sino va a ser en trozos y trozos burdos los que se consuman. Estamos en las fiestas de la Revolución. Hace meses tuvimos las fiestas de la Independencia. México, 3 colores, verde, blanco y rojo. La sandía, ¿qué más le podemos pedir a la sandía? La sandía es africana. Así es que las aguas que tomamos de Jamaica y de tamarindo o de sandía son africanas. La de chía con limón es una mezcla de América con Europa. ¡Qué aromático café! Etiopía lo va a dar y Etiopía pertenece a África, así es que no solamente fue Europa y América, y otros grupos también legaron productos, grupos asiáticos que nos dieron la nuez, las almendras, las especias, el arroz, y con todo esto se dará el mestizaje. El mole es el platillo más comido en el centro de este país y es completamente una presentación 100% mestiza. Estamos hablando del mestizaje, estamos hablando de la fusión de estos tres grupos étnicos. Casi llego al final diciéndoles que comer barbacoa sin una salsa borracha y unos nopales, pues no tiene mucho caso. Y la salsa borracha lleva pulque. En las cocinas tenemos la convivencia, pero también tenemos algunas peleas y algunas rupturas. No me gustó lo que guisaste, me encantó lo que cocinaste. ¡Qué delicias son las que cocinas!
Quiero concluir y a nombre de mi compañera decirles que el taco placero tiene 15 ingredientes, 15 de los cuales la tortilla lo sostiene y el chile le da el sabor. Muchísimas gracias. Salud para todos y muchísimas gracias.